Ucio tenía 26 años cuando su vida perfectamente ordenada se derrumbó. Asistente ejecutiva, prometida con un hombre adecuado, su mundo se hizo añicos la noche de su fiesta de compromiso, cuando un mensaje de voz anunciando la ruptura resonó públicamente, sumergiéndola en la humillación más profunda que jamás había experimentado. Un mes después, hundida en la depresión, su amiga de la infancia Sao Xiaorou decidió sacarla de aquel abismo llevándola a Midnight Express, un club de juegos de rol inmersivos en realidad virtual. Cuando el tren virtual entró en una recreación de la era republicana china y el NPC In Xiaoyi pronunció su bienvenida a Rongcheng, Ucio no imaginaba que ese momento marcaría el inicio de algo extraordinario. Al principio, jugaba sin interés, hasta que le tocó un rol peligroso, alguien perseguido por poseer información secreta. In Xiaoyi, un NPC de porte extraordinario que interpretaba al nuevo gobernador militar de Rongcheng, la salvó. Pero fue una pregunta aparentemente casual la que penetró hasta lo más profundo de su ser: ¿qué es lo que realmente deseas? Esas palabras la golpearon como un rayo. Toda su vida había tomado el camino indirecto, aceptó un trabajo administrativo cuando soñaba con ser arquitecta, se comprometió dócilmente en un matrimonio arreglado que nunca le dio amor. Nunca había conseguido lo que realmente quería. Ni siquiera en un juego podría ganar una vez. Decidida a tomarse el juego en serio, el destino volvió a jugarle en contra, fue la primera eliminada. Y quien la traicionó fue precisamente In Xiaoyi, en quien había depositado su confianza. La decepción se transformó en determinación. Ucio regresó al juego decidida a hacer que In Xiaoyi perdiera por completo. Él percibió sus intenciones de inmediato y ambos se enfrentaron en un fascinante duelo de ingenio. Plan tras plan, Ucio finalmente logró eliminarlo. Pero durante la ceremonia de victoria, In Xiaoyi no apareció, dejándola con una extraña sensación de vacío. Ese triunfo inconcluso encendió algo dentro de ella. Impulsivamente, renunció a su trabajo. Necesitaba cerrar ese capítulo y volvió al club, solo para descubrir que In Xiaoyi ahora tenía un rostro diferente. El que ella conocía aparecía en sesiones aleatorias, despertando aún más su curiosidad. La verdad la alcanzó en el exclusivo Club Me. In Xiaoyi era en realidad Xiao Ziyu, amigo del dueño Gon Waikong y socio del club. Su primer encuentro fuera del juego fue fugaz, en medio del caos cuando la madre de su exprometido exigía dinero. Xiao Ziyu pasó junto a ella sin que sus destinos terminaran de entrelazarse todavía. Ucio guardaba silencio sobre su renuncia, especialmente al ver el dolor en la pierna de su padre, Udin. ¿Cómo confesarle que había abandonado la estabilidad? Cuando Sao Xiaorou le avisó que In Xiaoyi asistiría a una reunión del parque industrial, Ucio corrió llena de expectativas. La decepción de ver al In Xiaoyi del grupo B duró poco, pronto dedujo que el verdadero estaba jugando esa noche. Corrió de nuevo al club y, accidentalmente, activó un aterrador escenario de casa embrujada. El miedo la paralizó completamente. En su momento más desesperado, In Xiaoyi apareció como un héroe, rescatándola de aquel espacio terrorífico. De enemigos pasaron a ser compañeros perfectamente sincronizados. Sin embargo, antes del final, Xiao Ziyu volvió a tenderle una trampa. Aunque perdió, Ucio aplaudió sinceramente, ya fueran rivales o aliados, solo In Xiaoyi le ofrecía una experiencia tan intensa. Una lluvia nocturna los dejó atrapados en la entrada. Ucio le ofreció su paraguas, pero fuera del juego, Xiao Ziyu rechazó su amabilidad con frialdad. La conexión nacida dentro del juego pareció terminar ahí, dejándola incómoda y sin palabras. Buscando un nuevo comienzo, Ucio decidió alquilar el ático del callejón. La sorpresa llegó cuando se reencontró con Xiao Ziyu en la tienda de conveniencia del barrio. Él también quería alquilar allí, pero era constantemente acosado por Chen Dabao, el matón local. Reacio a involucrarse con jugadores fuera del juego, Xiao Ziyu dejó que Gon Waikong alquilara por él, ofreciendo 3 meses por adelantado a un precio elevado. Ucio aceptó, pero pronto descubrió el engaño: su inquilino real era Xiao Ziyu. Decidida a contraatacar, lo dejó atrapado en el departamento con la excusa de entregar una cama nueva. Aunque aparentemente todo quedó resuelto, Xiao Ziyu supo que ella conocía la verdad. El destino lo seguía entrelazando. Ucio decidió volver a la arquitectura y apostó todo en una entrevista con el grupo Zuling, solo para recibir otra vez una oferta como asistente ejecutiva. Decepcionada, entró por error en el ascensor exclusivo de los altos cargos, sin saber que el elegante hombre a su lado era Pei Zhen, el director general. Cuando Chen Dabao volvió a provocar a Xiao Ziyu en el callejón, Ucio apareció para defenderlo, demostrando que era su inquilino. Eso rompió el hielo entre ellos. Xiao Ziyu se disculpó sinceramente y propuso firmar un nuevo contrato. Ucio,
comprendiendo su cautela como NPC popular, se abrió con él sobre su fracaso en la entrevista, reafirmando su determinación de ser arquitecta. Xiao Ziyu observó la maqueta que ella llevaba con una expresión sutilmente distinta, reconociendo su talento genuino. Días después, para ocultar tanto su renuncia como el alquiler, Uxiu arrastró a Xiao Ziyu a fingir ser su compañero de trabajo frente a sus padres. La farsa funcionó, creando entre ellos una complicidad inesperada. La sorpresa llegó cuando Uxiu recibió una notificación de entrevista de dinamismo. Al entrar en el estudio, la silla del jefe giró lentamente, revelando a Xiao Ziyu. Él era el fundador de Dynamism, un prestigioso estudio de arquitectura. Recuperándose rápidamente, Uxiu completó una entrevista brillante. Luego, aprovechando la firma del nuevo contrato de alquiler, prometió guardar el secreto de su afición como NPC. Xiao Ziyu, sin embargo, señaló sin piedad que ella no se atrevía a confesar su renuncia porque en el fondo dudaba de su regreso a la arquitectura. Esas palabras la hirieron profundamente. Pero ese mismo día recibió la noticia de su contratación. Zhou Yan, la socia, había tenido dudas, pero Xiao Ziyu confió en ella, comparando su periodo en blanco con los espacios vacíos en arquitectura, símbolos de infinitas posibilidades. El primer día de trabajo, la relación transformada los dejó incómodos. Xiao Ziyu la invitó a participar en el concurso de diseño del proyecto Lemen, la razón por la cual había alquilado el ático para hacer trabajo de campo. Durante la cena de bienvenida, Uxiu bebió demasiado. Despertó desorientada y conversó con Xiao Ziyu, separados por el balcón. Descubrió que él había visto por casualidad su cuaderno de diseños y que ya había decidido contratarla desde el día de la entrevista. Por primera vez en mucho tiempo, sintió la alegría de ser reconocida. Pero una tormenta mediática estalló. Una declaración pasada de Xiao Ziyu, ser arquitecto es para ganar premios, fue filtrada anónimamente, provocando que el estudio perdiera la calificación para competir por Lemen. Cuando Uxiu lo defendió apasionadamente en internet, Xiao Ziyu le confesó que esa frase no era una calumnia. Impactada y decepcionada, no entendía sus motivos. La verdad se reveló en una boda en una isla. El señor Wang llegó con su hija Wang Yue y su novio, Zhang Qiran, el exprometido de Uxiu. En ese momento comprendió que su ruptura no fue más que el resultado de una doble vida. Xiao Ziyu notó su malestar, pero su verdadero objetivo era Xielin, responsable del proyecto Lemen, quien había asistido a la boda. Cuando Zhang Qiran y su madre encerraron a Uxiu temiendo que arruinara la boda, Xiao Ziyu logró revertir los prejuicios de Xielin. Necesitaba los documentos que portaba Uxiu. Para no retrasar asuntos importantes, ella se arriesgó a escapar por la ventana, perdió un zapato, se torció el tobillo, pero logró entregar los documentos a tiempo. Tras revisar la propuesta, Xielin quedó satisfecho. Xiao Ziyu explicó el origen del escándalo, y sus palabras conmovieron profundamente a Uxiu. Ella confirmó que él era una persona digna de seguir. Percibiendo su estado anímico extraño, Xiao Ziyu descubrió que ella era la exnovia de Zhang Qiran. Le dio el valor para enfrentarlo todo y, durante la recepción, expuso públicamente la conducta vergonzosa de Zhang Qiran y su madre. Uxiu dejó atrás por completo su pasado. El estudio recuperó la calificación para Lemen y descubrieron que el traidor fue Jian Tianyi. En una reunión, Uxiu interceptó a Jian resentido. Un hombre apareció para ayudarla, Pei Zhen, heredero del grupo Zuling y mayor rival de Xiao Ziyu. En realidad, las acciones de Jian habían sido orquestadas por Pei Zhen. Durante la inspección del terreno, Uxiu trabajó sola hasta altas horas. Una lluvia cayó de repente y resbaló. Pei Zhen le sostuvo el paraguas y se ofreció a llevarla. Al escuchar su admiración por Xiao Ziyu, su expresión se volvió compleja. Cuando Xiao Ziyu se enteró de que Uxiu estaba en el coche de Pei Zhen, corrió a buscarla y se la llevó firmemente. Le advirtió que mantuviera distancia con Pei Zhen, pero ella lo malinterpretó como falta de confianza, sintiéndose profundamente herida. En una reunión del estudio, Uxiu brilló con su desempeño. Xiao Ziyu la elogió, pero ella respondió con frialdad. Solo entonces él comprendió que seguía afectada. Para acercarse a un cliente, Wang Wangmin organizó una partida de rol e invitó a Zhao Xiaorou, quien llevó a la abatida Uxiu. Al entrar en Rongcheng, el Lin Xiaoyi que apareció fue Xiao Ziyu. Uxiu obtuvo un personaje estrechamente relacionado con él y se sintió dividida. Usando las palabras de su personaje, Xiao Ziyu expresó su total confianza en ella, disipando finalmente sus dudas. Pero cuando un jugador problemático, Qian Jinxin, empujó un pilar que estaba a punto de caer sobre Uxiu, Xiao Ziyu no dudó en protegerla, hiriéndose la mano derecha.
De regreso al callejón, Uxiu preguntó por qué, con una agenda tan cargada, seguía interpretando a In Xiaoyi. Xiao Ziyu, pensativo, respondió, cuando entro en Rongcheng, también puedo dejar de ser Xiao Ziyu. Para compensarlo, Uxiu apareció temprano al día siguiente con comida y el coche listo. Siempre distante, Xiao Ziyu comenzó a permitir que el bullicio y la calidez de ella entraran en su vida. Cuando Qian Jinxin amenazó con denunciar que el ático de Zhao Xiaorou tenía uso mixto residencial comercial, Uxiu aceptó mudarse para no causarle problemas. Decidida a volver al callejón, trabajó toda la noche, demostrando su talento a Xiao Ziyu. Con la fecha de entrega acercándose, él aceptó compartir el alquiler. Siguiendo la sugerencia de Xiao Ziyu, Gon Weikong hizo públicos los vídeos de vigilancia, exponiendo cómo Qian Jinxin acosó a Zhao Xiaorou y Uxiu. Cuando Qian intentó vengarse, Pei se lo interceptó, reconociendo el auto de Xiao Ziyu y confirmando la cercanía entre él y Uxiu. Uxiu descubrió la ayuda silenciosa de Xiao Ziyu y se conmovió profundamente, cuidando su mano lesionada con ternura. La convivencia le devolvió a él una calidez olvidada. La armonía se rompió cuando Udin descubrió la mentira y, al saber que su hija había regresado a la arquitectura, estalló de ira. Como observador, Xiao Ziyu se enteró de que Uxiu había renunciado a estudiar en el extranjero por la operación de la pierna de su padre. El profundo rechazo de Udin hacia la arquitectura parecía esconder otra razón. La discusión terminó en malos términos. Tras la partida de su padre, Uxiu se encerró en su habitación, sumida en tristeza. Xiao Ziyu, preocupado, usó todo tipo de artimañas para sacarla y le propuso ayudarla a olvidar todo dibujando planos. Entre lágrimas y risas, Uxiu aceptó. Bajo su guía, se concentró profundamente y logró dejar atrás sus preocupaciones. Durante años, Xiao Ziyu había investigado en secreto el derrumbe del gimnasio de Xincheng ocurrido hacía 20 años. Aunque las pistas parecían agotarse, no se rendía. Para agradecerle que le permitiera firmar el proyecto con su nombre, Uxiu planeó invitarlo a cenar el sábado. Pero recibió una llamada de su tía organizándole una cita a ciegas ese mismo día. Xiao Ziyu se sintió inexplicablemente molesto. Pei Zhen, buscando información sobre Uxiu en Ligard, descubrió sorprendido que Xiao Ziyu vivía con ella. Uxiu canceló la cita pero no logró contactar a Xiao Ziyu. Creyó que la había dejado plantada, hasta que descubrió que él había llegado antes al restaurante. Pensando que ella había ido a la cita, Xiao Ziyu se mostraba molesto. En secreto, Uxiu se alegró de que él valorara tanto su compromiso. Sacó un pastel, encendió las velas y le preguntó si acaso no tenía ningún deseo que debiera cumplirse cueste lo que cueste. Xiao Ziyu quedó momentáneamente aturdido, los pensamientos que guardaba en su corazón aún eran imposibles de descifrar para ella. Después de cenar, Xiao Ziyu le prestó el coche para que regresara a casa de sus padres. Allí, Uxiu confesó su determinación de perseguir sus sueños. Udin, que durante años se había culpado por frenar a su hija, finalmente decidió apoyarla. Pei Zhen logró comprender la lógica del diseño de Xiao Ziyu y tramó un plan. Anunció que Su Ling lanzaría un proyecto usando los callejones y Kumen como elemento central, agotando la idea clave para Lemen. Poco después, Xiao Ziyu desapareció. Esa noche, permaneció solo en la desierta Rongcheng. Bajo el bombardeo de mensajes de Uxiu, regresó al callejón, donde ella lo llevó hasta la azotea. Desde lo alto, el callejón ofrecía una vista completamente nueva. Uxiu le habló de la vida cotidiana y el calor humano del lugar. Mientras su relación se estrechaba, Xiao Ziyu encontró nueva inspiración. El día de la presentación, Xiao Ziyu cambió el rumbo de su discurso y presentó un concepto totalmente nuevo que deslumbró al jurado. Dynamism ganó el proyecto Lemen. Más que la victoria, a Xiao Ziyu le preocupaba su investigación. Descubrió que el chofer de Chen Hunao creó una fortuna dentro del sector de materiales de construcción, sospechando que ocultaba secretos clave. En su casa, entró en una habitación oculta. En la pizarra y documentos, todo giraba en torno a un tema, el derrumbe del gimnasio de Xincheng en 2004. Pei Zhen se sorprendió al descubrir que su padre, Pei Kangua, y su madrastra, Xiao Banyue, habían regresado al país. Cuando Uxiu se enteró de que Pei Zhen había ido al Club Me, corrió para impedir que se encontrara con Xiao Ziyu, pero el destino hizo que se cruzaran. Pei Zhen reveló un secreto impactante: Xiao Ziyu era su hermano menor. Advirtió a Uxiu que Xiao Ziyu siempre fue misterioso, pero ella salió en su defensa sin dejarse influenciar. Luego, él aclara que solo era su medio hermano. Su madre se casó con el padre de Pei. En la cena familiar de los Pei, la relación entre Xiao Ziyu y su madre era fría y distante. Frente a Pei Kangua, reprimía emociones indescriptibles,
haciendo la cena insoportablemente tensa. De vuelta en el callejón, Usiu lo reconfortó con su calidez, compadeciéndose de su dura infancia viviendo bajo techo ajeno. Xiao Ziyu encontró consuelo en ella. Zhao Xiaorou descubrió finalmente que Xiao Ziyu era un NPC. Lejos de enfadarse, entendió las verdaderas intenciones de Usiu, proteger el lugar tranquilo al que él podía escapar. Percibió que Usiu ya se había enamorado de él, y que para Xiao Ziyu ella tampoco era solo una compañera de trabajo. En la cena de celebración del estudio, cuando un proveedor insinuó que Usiu ascendió gracias a Xiao Ziyu, él notó su malestar. Ya se había dado cuenta de que, cuando ella se sentía mal, tenía la costumbre de apretarse las manos. Usiu se conmovió profundamente. Tras comer setas mal cocidas, Usiu sufrió alucinaciones y, de camino al callejón, confundió a Xiao Ziyu con In Xiaoyi. En otra partida de rol, para escapar de la persecución dentro del juego, ambos se escondieron en un estrecho callejón. El rostro de Xiao Ziyu quedó a escasos centímetros del de Usiu, y los recuerdos la invadieron. Aquella noche, ella lo había besado. Xiao Ziyu se burló suavemente de su nerviosismo y acordaron dejar el asunto atrás, pero ese beso les recordó que la atracción que sentían era real. Con la llegada del crudo invierno, se acercaba el aniversario de la muerte del padre de Xiao Ziyu. En una fría mañana, Usiu y Xiao Ziyu aparecieron en dos cementerios distintos, y el lazo de sus destinos finalmente se reveló. La lesión de Udin se originó en el derrumbe del gimnasio de Xincheng. Udin sobrevivió, pero su amigo íntimo Anchuan perdió la vida. El principal responsable del desastre fue In Yuse, el padre de Xiao Ziyu, arquitecto jefe del proyecto. El mismo día del accidente, In Yuse se suicidó, dejando a su hijo con heridas emocionales y un misterio sin resolver. Frente a la lápida, Peisen pronunció lentamente el verdadero nombre de Xiao Ziyu, In Xiaoyi. Aunque perdió el concurso Lemen, Peisen bloqueó el suministro de materiales especiales de dinamismo. Usiu encontró una fábrica que, aunque pequeña, escondía gran potencial. En la gala de agradecimiento de Lemen, Xiao Ziyu se convirtió en el centro de atención. Usiu llegó directamente desde la fábrica y Zhou Yan la ayudó a cambiarse a un elegante vestido de noche. Dispuesta a contarle la buena noticia, Xiao Ziyu anunció algo inesperado: Dinamism había alcanzado un acuerdo de cooperación con Su Ling. Peisen la invitó a bailar con actitud de vencedor. Usiu respondió con ingenio, señalando que quien buscaba trabajo del estudio era él, no al revés. Aunque rodeado de atención, Xiao Ziyu no apartaba la mirada de Usiu y Peisen. Con astucia, interrumpió su baile. Más tarde, encontró a Usiu en la terraza, convencido de que debía estar llena de dudas. Sin embargo, ella lo sorprendió, por lo bien que lo conocía, sabía que su decisión no fue un último recurso, sino necesaria. También le agradeció el vestido que le regaló. En ese momento, Xiao Ziyu se enamoró completamente de Usiu. Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Pronto estaré subiendo la segunda parte del resumen. Además les invito a que se suscriban para más contenidos como este.